Hoy programa especial en 7 Televalencia con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana. Vamos a estar con él en unos momentos desde el Palau de la Generalitat. Entrevista especial al presidente. Las cifras comienzan a dibujar un horizonte de esperanza, al menos en el contexto de la tercera ola de contagios. Por primera vez en casi un mes, la Comunitat Valenciana está por debajo de los 1.000 casos, pero aún encabezan España y muy por encima de los 667 del contexto nacional. También los nuevos contagios de coronavirus parecen desplomarse en la comunidad en los últimos días. La presión hospitalaria y el grado de ocupación en las UCI, sin embargo, siguen en valores altos. Con este escenario, recibimos esta noche en 7 Televalencia al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. ¿Cuál es la realidad que se vive en los hospitales valencianos? ¿Hasta cuándo se mantendrán las restricciones? ¿Cómo va el proceso de vacunación en la población valenciana? ¿Habrá vacunación masiva? El presidente responde esta noche en Ágora, Ximo Puig. Así es, lo saludamos ya desde el Palau de la Generalitat. Presidente, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Silvia. Y gracias por atendernos. Presidente, un día complicado de nuevo. Los datos se acaban de conocer esta tarde y volvemos a tener más de 100 personas fallecidas. Otro repunte, un día complicado. Estamos en un contexto muy difícil. ¿Cómo valora los datos de hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Un nuevo repunte? Bueno, realmente, como sabe, hoy se ajusta un poco todo lo que es los indicadores del fin de semana. Es verdad que hay una estabilización a la baja en cuanto a contagiados, a presión hospitalaria. Desgraciadamente, aún lo que es la letalidad pues es elevadísima, es muy alta. La verdad es que cada persona que fallece es un drama para una familia, para el conjunto de nuestra sociedad es desde luego una tragedia y por tanto, bueno, pues lo que tenemos es que continuar persistiendo, continuar trabajando en aquello que pensamos que es fundamental, que es la prevención, es pensar cada uno de nosotros cómo podemos contribuir a la causa común. Esa es la cuestión. Un día complicado en cuanto a cifras, pero comenzamos a dibujar un horizonte de esperanza con esa radiografía que explicábamos a nuestros telespectadores. ¿Eso quiere decir, presidente, que las medidas están haciendo efecto, pero muy despacio, según los datos que se manejan? Mire, nosotros somos conscientes que no hay recetario, que no hay unas medidas que enseguida dan resultados. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, que sí que sabemos que funciona, es que tiene que haber menos relación social, que tiene que haber menos convivencia en lo que es nuestra manera de ser habitual. Porque donde se producen los contagios siempre es en espacio de confianza, siempre es en un espacio en el que nos sentimos digamos, más cercanos, y esa es la problemática. Lo gravísimo de este virus es que afecta directamente al corazón de nuestra manera de ser. Y, por tanto, ahora de lo que se trata es de restringir los contactos sociales, restringir la interrelación y, por tanto, la movilidad. Y las medidas que van dirigidas a este efecto están funcionando, sobre todo por la responsabilidad enorme del conjunto de la población valenciana. Aquí hay un nosotros colectivo que está avanzando en la superación de la pandemia y eso para mí es lo más determinante. Otra cosa es que efectivamente la gradualidad es la que es, nos gustaría que fuera más a prisa. Bajan los contagios, esto sí que parece una realidad, las defunciones siguen siendo altas y le quería preguntar cuál es la situación actual en la UCI, ese grado de estrés en los hospitales, cuál es la realidad preocupante todavía, presidente. Sí, bueno, es preocupante porque tenemos aún una alta ocupación. Hoy tenemos una baja tanto en hospitalizaciones más elevada y en UCIs 27 menos ocupadas, lo cual, bueno, pues da muestras de lo que es ya, digamos, la contención también de la pandemia en el ámbito hospitalario. Pero eso no puede hacernos bajar los brazos. Yo creo que todas las indicaciones que existen por parte de las autoridades sanitarias las debemos cumplir ahora más que nunca, porque es cierto que esa, digamos, contención global de la pandemia
es muy suave aún y necesitamos acelerarla. Y para acelerarla tenemos que continuar haciendo lo que estamos haciendo muy mayoritariamente, y es cumplir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Cumplir las indicaciones de las autoridades sanitarias, y la pregunta es lo que nos hacemos todos los valencianos en estos momentos, presidente, que queremos que nos responda qué se está planteando ahora mismo en la Generalitat Valenciana en cuanto a las restricciones, con estos datos que tienen encima de la mesa, qué dicen los expertos, qué le aconsejan y sobre todo qué decisión se va a tomar, porque volvemos un poco a una decisión complicada, esa lucha, ese pulso entre la salud y la economía. ¿Se sabe algo de las restricciones, presidente? ¿Va a prorrogarlas 15 días más? En estos momentos aún estamos en una presencia de la pandemia enormemente complicada. Por tanto, no han cambiado tanto las circunstancias como para que podamos adoptar otras soluciones. El jueves o el viernes, como tarde, tendremos una reunión de la Comisión Interdepartamental. Veremos exactamente todo lo que son los indicadores al momento y se tomarán las decisiones. Pero a día de hoy yo le digo con total franqueza, es que en estos momentos yo no veo que estemos en una situación como para poder bajar las restricciones, porque no estamos en estos momentos aún en una situación, digamos, de superación. Estamos aún en alrededor de 900, de 800 a 900 casos, ¿no? Es mucho. Se ha bajado rápidamente esta última semana, pero aún estamos en un nivel de contagios que es demasiado elevado. Aún tenemos un estrés hospitalario que es demasiado grande y tenemos que, de verdad, apretar la aceleración para la superación de la pandemia. Por tanto, creo que lo lógico es la prudencia. Prudencia y responsabilidad. De sus palabras intuimos que dará a conocer esa decisión a final de semana, pero el escenario invita a seguir como estamos. Por cierto, presidente, hoy conocíamos esa noticia que nos llegaba de Castellón. La Asociación Hostelera anunciaba que el sector va a abrir en la provincia el próximo martes como protesta a las medidas impuestas por la Generalitat Valenciana. ¿Cómo se queda con esta noticia? ¿Qué opinión tiene? Y sobre todo, ¿qué puede pasar si se abre la hostelería en Castellón ese día? ¿Preocupante? Bueno, yo creo que estas cuestiones hay que abordarlas también desde la empatía con la preocupación que existe en el sector. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por dar el mayor apoyo al sector más afectado, que es desde luego la hostelería, es todo lo que es la industria del ocio, la cultura, y por eso hemos hecho el plan Resistir, que son 400 millones de euros que se van a ir implementando de una manera progresiva en todos los ámbitos de la sociedad económica valenciana, y en ese sentido yo lo que pido es, desde luego, el tiempo necesario para que esas medidas lleguen, a esos recursos lleguen a todos los sectores afectados. Hay que tener en cuenta que no es fácil tomar estas decisiones. Yo soy absolutamente consciente del deterioro económico y del deterioro que significa para muchas familias, para muchos autónomos. Pero ahora lo importante es preservar la salud. Y nosotros no lo hacemos como un capricho, como una decisión arbitraria o discrecional. Pensamos que hay que limitar los contactos, hay que limitar la convivencia social, ¿no? Hay que arbitrar medidas que, por otra parte, son las medidas que se están adoptando en todos los países, ¿no? De restricción de todo lo que es este ámbito de mayor cercanía que representa la hostelería, que tanto nos ayuda a nuestra vida cotidiana, pero que ahora en estos momentos tenemos que reservarla para dentro de unas semanas, dentro de un tiempo, y volverán a ver los bares, los restaurantes, que son fundamentales para nuestra economía, pero ahora tenemos que tener conciencia de la situación. Tenemos que tener conciencia de la situación. Empezamos esta entrevista hablando de 104 muertos. Por tanto, tenemos que hacer todo lo posible para limitar al mínimo las víctimas, limitar al mínimo los contagios. Esta es la obligación. Y para eso debemos también ayudar a los sectores afectados. Y a los sectores que se les ordena el cierre les tenemos que ayudar. Y por eso hoy tengo que decirle además que hay ya una percepción clara de la voluntad de todos los ayuntamientos y las diputaciones. Más de 300 ayuntamientos ya han decidido apoyar el plan Resistir. ¿Sí? Prácticamente, son prácticamente todos los ayuntamientos que tienen en estos momentos personas, entidades que están afectadas por esta cuestión.
Y ahora de lo que se trata es de que ese dinero que la Generalitat entre ayer, hoy y mañana les va a drenar a los ayuntamientos, que lleguen lo más rápidamente posible a todos los ciudadanos, ¿no? Por tanto, esa es la cuestión. Y después hay 9 líneas más de ayudas, desde préstamos participados subvencionados hasta aportaciones directamente a las empresas que pueden llegar hasta 12.000 euros. Por tanto, se está intentando desde nuestras dificultades también económicas dar cobertura a todo este sector. Y tenemos que hacerlo desde el diálogo y desde luego no posiciones maximalistas que no solucionan problemas. No solucionan problemas. Se refiere a este anuncio de la Asociación Hostelera de Castellón. Por cierto, presidente, en el caso de que se abriera ese día como protesta por las medidas impuestas, me imagino que habrán consecuencias en torno a esta apertura que ahora mismo no se puede. Yo espero que hasta ese día se llegue a un acuerdo. Hay que tener en cuenta que ya ha habido también otras asociaciones empresariales de la provincia de Castellón en concreto que se han desmarcado absolutamente de esta acción. Yo, en cualquier caso, yo entiendo el malestar. Lo entiendo porque es lógico que cuando no hay capacidad de poder trabajar, pues la verdad es que existe malestar porque existe una situación muy difícil. Pero por eso tenemos que llegar a un acuerdo con las ayudas, tenemos que intentar taponar esta herida y desde luego también digo que esta es una primera acción urgente. Son 160 millones de euros que hemos puesto entre la Generalitat muy mayoritariamente y después las diputaciones y los ayuntamientos, pero podemos ir más allá. Iremos más allá si es necesario. Pero de verdad, la conciencia colectiva en estos momentos es superar la pandemia para la reactivación económica. Y eso significa un esfuerzo que, desde luego, tenemos que hacer conjuntamente. Los hosteleros, el sector, dicen que somos de las comunidades con mayores restricciones, pero sin embargo los datos tampoco nos acompañan. ¿Dónde podrían estar esas causas, presidente? Porque es cierto que usted no le ha temblado el pulso al tomar medidas para cuando los datos eran muy complicados, pero no acompañan si nos comparamos con otras comunidades autónomas. ¿Dónde estarían esos factores? Bueno, yo creo que ya le he dicho, ¿no? Hay un recetario respecto a las medidas y también hay que tener en cuenta que nosotros hemos intentado hasta lo que hemos podido no limitar estas actividades. Hay otras comunidades autónomas que limitaron mucho antes las actividades de la hostelería. Nosotros hemos intentado combinarlo. Lo que es cierto es que la evolución de la pandemia en la Comunitat Valenciana desde principios, la segunda semana aproximadamente de diciembre, ha sido exponencialmente explosiva y eso tiene seguro muchas derivadas. No se trata de estigmatizar a ningún sector, porque no es verdad, no es un problema de los bares de la hostelería, es un problema general. Pero si ahora de lo que se trata es de limitar al máximo los contactos, pues es obvio que hay un espacio de contacto interpersonal muy claro que son los bares y los restaurantes. Y es así, es una realidad. Y por tanto, no se trata de estigmatizar ni decir que ahí es donde se producen los contagios. Lo que es cierto es que hay muchas causas, no hay una causa. Y desde luego, una de las primeras causas sin duda es que nosotros teníamos mucha menor influencia de la primera y la segunda ola y ahora teníamos, digamos, en términos como plantea algún epidemiólogo, teníamos mucho más combustible. Y por eso, bueno, pues aquí, como en Murcia, como en Portugal, como en Extremadura, en sitios, en naciones o en regiones que había habido menos influencia de la primera y la segunda, ahora hay más influencia porque efectivamente teníamos menos personas que estaban afectadas. Hablamos de esperanza, hablamos, presidente, de las vacunas. Usted decía que esta semana va a ser clave para recibir ese 500.000 de dosis de vacunas que está previsto, ahora lo confirmamos con usted, hasta el 31 de marzo. Nos gustaría que fuera otra velocidad de crucero, pero no depende de nosotros. Cuéntenos si se plantea ya una vacunación masiva, si nos llegan esas dosis, y cuáles son las cifras previstas. Bueno, en primer lugar, esta semana es una semana que puede ser un hito positivo y es acabar con la vacunación en todas las residencias de la Comunidad Valenciana. Eso sería muy importante y que en las próximas semanas también se acabara la vacunación en hospitales, en centros de salud. Eso es completar una primera parte del primer bloque. Después tenemos que ir también a los grandes dependientes. Pero, en cualquier caso,
La vacunación es el único activo que nos va a hacer superar la pandemia. Ahora tenemos ya 3 vacunas a nuestra disposición, tanto la Pfizer, Moderna, la AstraZeneca, que, bueno, pues cada una de ellas tiene también su dificultad. Por tanto, también tenemos que ser conscientes de las dificultades de la logística de cada vacuna. Esto no es fácil, no es ir vacunando uno detrás de otro y se acaba el problema. No, es que hay vacunas que tienen una necesaria congelación, otras que tienen además un uso solo para, como la AstraZeneca, que solo se va a utilizar a menores de 55 años. Por tanto, bueno, pues cada una tiene su dinámica y además hasta ahora las 3 que tenemos tienen una doble dosis, con lo cual también genera otra problemática. Pero en todo esto, lo que está claro es que en el mes de marzo pensamos que se puede ya completar todo este primer espacio de personas más vulnerables y después ir avanzando hacia una vacunación ya mucho más masiva si finalmente nos llegan todas las vacunas que se está planteando en este momento. Si además esta cuarta vacuna, que es la Janssen, que además es de una sola dosis, conseguimos que llegue ya con una cantidad suficiente, pues la verdad es que ya podemos empezar, y por eso se está ya trabajando para ver cómo se podría establecer esa vacunación masiva en espacios amplios en los que realmente ya todo el conjunto de la población pudiera ir acercándose a la vacunación. El objetivo, desde luego, es que en el verano tengamos el 70%, ojalá en agosto o septiembre el 80%, con lo cual eso sería de verdad un avance sustancial. Y si antes recibimos otras dotaciones de vacuna y podemos ir más allá, pues por supuesto sería extraordinario, porque no hay ningún atajo para la superación de la pandemia. El único camino es la vacunación. En cuanto a esos espacios, presidente, en las últimas horas, bueno, hemos leído y oído que se han ofrecido estadios como el Levante, hasta los Casales Falleros, polideportivos. ¿Está encima de la mesa ya también estos posibles escenarios para una vacunación masiva? En este momento se está estudiando por parte de la Consellería todos esos ofrecimientos. Yo, en primer lugar, lo que quiero es agradecer profundamente a todas aquellas entidades que ya se han dirigido aquí a la Presidencia de la Generalitat o a la Consellería de Sanidad para ayudar, para colaborar, para ofrecer sus espacios. Es ese impacto positivo que tiene una desgracia como la pandemia, esa solidaridad, ese ofrecimiento, y desde luego se van a estudiar todos los ofrecimientos posibles para garantizar esa vacunación lo más rápida y más ágil posible. Lo que pasa es que hay que hacerlo siempre siguiendo las técnicas profesionales y siguiendo esos criterios. Y en cualquier caso ya digo que se está estudiando, tenemos este mes largo para poder ubicar realmente dónde se tienen que producir las vacunaciones y así se hará. Decía usted que en torno a antes del verano podríamos estar el 70% de la población valenciana vacunada, pero ahora mismo el dato por ciento es muy pequeño. Calculamos unos 300.000 valencianos pueden estar ahora mismo inmunizados, presidente, en torno a estas cifras. Bueno, aún no en estos momentos. En estos momentos se han situado 200.000 vacunas, por tanto es cierto que aún hay un porcentaje muy bajo. Dependerá, ese objetivo que tenemos, dependerá de las vacunas que finalmente se suministren. Si hay vacunas suficientes podremos llegar y si no las hay, pues no llegaremos. Esa es la realidad. El objetivo es ese y es un objetivo ambicioso, pero dependerá sin duda de que las farmacéuticas cumplan con los compromisos que tienen con la Unión Europea, porque es cierto que la Unión Europea lo que sí que nos da es unas garantías generales de lo que es la recepción de esas vacunas en tiempo y forma. Lo que pasa que, pues hay que esperar que las farmacéuticas cumplan. Bueno, pues esperemos que así sea, se coja esa velocidad de crucero, porque es la esperanza, sin duda, a este momento tan complicado que vivimos. Presidente, alcaldes, concejales, líderes sindicales y hasta obispos. Es la verdad que terrible también dar estas noticias de gente que se vacuna cuando no le toca. Su opinión la ha dejado muy clara al respecto y es muy contundente en este aspecto. ¿Ha fallado? ¿Qué ha fallado también en todo el protocolo de la Consellería de Sanidad para que ocurra esto? Es cierto que ha sido, sin duda,
una mancha en todo lo que es este proceso tan positivo. Los profesionales de salud pública, de asistencia primaria, han hecho un esfuerzo enorme por vacunar lo más rápidamente posible, por vacunar a las personas más vulnerables siguiendo los protocolos, pero ha habido pues, errores, ¿no? Y desde luego ha habido posiciones bastante incomprensibles por parte de algunas personas. Pero en cualquier caso, es una inmensa minoría. Y eso tiene que quedar claro. No estamos hablando de que haya habido un desmadre generalizado en la vacunación. Ha habido un problema de algunas personas que cuando se ha producido pues unas bajas en algunas personas que se podían vacunar y no se han vacunado o algún excedente de las vacunas, han aprovechado esa ocasión o han recibido indicaciones no adecuadas por parte de las personas responsables. Y yo siento que haya sido así, lo siento. Creo que los que han cometido ese error pues lo tienen que asumir y en cualquier caso lo que está claro es que también lo que tenemos es que valorar positivamente lo que ha sido el proceso que se está avanzando de vacunación, porque sería bastante injusto poner en esas pequeñas acciones que son muy minoritarias el peso, digamos, de toda la vacunación. Es cierto. En torno a que hay que asumir los errores, presidente, en cuanto a la parte más política de alcaldes y concejales, ¿cree que deben dimitir por esta situación? Sí, por supuesto. Nosotros lo hemos planteado en el ámbito general y también en el propio ámbito partidario. Creemos que hay que dar en estos momentos una señal clara desde el punto de vista ético. Hay casuísticas muy diferentes y eso genera al final también pues, procedimientos de una mayor o menor justicia, pero hay una cuestión que es elemental. Todos sabemos que quienes hay que vacunar en primer lugar son las personas más vulnerables. Eso desde luego, yo creo que cualquier persona lo puede entender. Y si no estás en ese espacio, en ese segmento de la población, no es lógico que aceptes la vacuna. Así es. Usted hablaba al principio, cuando le preguntábamos por el sector de la hostelería, de ese plan Resistir. Queremos conocer más detalles. Nos anunciaba el presidente precisamente que todos los ayuntamientos ya se han adherido a este plan de ayudas a los autónomos que serán otorgados por una parte por la Diputación, Generalitat, ayuntamientos, una ayuda que es necesaria en estos momentos. ¿Cuándo puede llegar esa ayuda al autónomo? ¿En los próximos días, presidente? Yo espero que sí. En estos momentos nosotros ya hemos trasladado prácticamente la inmensa mayoría de recursos a los ayuntamientos. Ahora los ayuntamientos tienen que establecer su propia dinámica de distribución de las ayudas. Hay que tener en cuenta que la distribución de ayudas a los ayuntamientos va en función de los códigos en base a las licencias de actividad que tienen en sus municipios y, por tanto, está bastante tasado. Como mínimo son 2.000 euros por cada entidad, por cada autónomo, más 200 por cada trabajador. Pero ese es el primer plan. Esta es, digamos, la primera acción dentro del plan Resistir. Esta es la primera acción, pero hay más. Ya en estos momentos ya se puede pedir, y ya lo ha pedido una gran parte también de autónomos, más de 50.000 en estos momentos, que es la línea que tiene que ver con las ayudas directas a autónomos y empresas, que pueden llegar hasta 12.000 euros, que son 600 euros por trabajador o por autónomo. Con lo cual, esta es otra línea que está en funcionamiento. También se ha aprobado la línea de autónomos, que son 300 euros, de alguna manera, para ayudar a pagar lo que es la cuota de autónomos, y es otra línea que también ya está en funcionamiento. Y están los préstamos participativos, es decir, préstamos subvencionados. Dos líneas: préstamos para aquellas empresas que necesiten transitar este momento con circulante, con capital suficiente para poder subsistir, y ahí hasta el 30% de subvención para créditos de hasta 30.000 euros. Si van más allá, pues ya baja un poco la subvención. Pero ya le digo que, por ejemplo, en un crédito de 15.000 euros son 4.000 euros de ayuda, o de 30.000 son de 6.000. Quiero decirte que ahí hay una posibilidad también de subvención directa, como también es una ayuda directa, lo que significa, sin duda, esa acción directa a la industria turística, que es otra línea que se ha aprobado. Por tanto,
hay un conjunto de medidas que tenemos que entre todos, y agradezco también a los medios de comunicación todas las posibilidades que hacen para que la ciudadanía tenga acceso a esta información y que lo más rápidamente posible reciban esos recursos que ahora son necesarios para transitar en este periodo de tanta dificultad. Rapidez se exige por parte de la ciudadanía y, sobre todo, acelerar la burocracia. Esto es un inconveniente que sigue habiendo, presidente. ¿De qué manera se puede agilizar todo ello? ¿Se intenta hacerlo de una manera más rápida para el ciudadano, aunque a veces no se logra? Sí, la verdad es que lo estamos intentando. Este acuerdo con los ayuntamientos y las diputaciones en gran medida también es para esto, ¿no? Para que directamente desde el ámbito local, de una manera muy directa, se le pueda dar de manera inmediata la ayuda. Y desde luego, desde la perspectiva de lo que es la gestión de la BORA, de estos 80 millones que se están dirigiendo directamente a autónomos y a empresas, también va a ser así. Bueno, hay dificultades a veces que son bastante insoslayables, ¿no? Porque la propia acción burocrática hace que exija garantías, ¿no? Pero en este momento, primero, todas las ayudas son absolutamente compatibles, que no hay ninguna ayuda que sea incompatible entre sí y, por tanto, de lo que se trata es de generar la mayor agilidad y confianza para que las personas y las empresas que tienen más dificultad por lo menos tengan una ayuda. Ya sabemos que esto es insuficiente, ya sabemos que no es todo lo que nos gustaría, pero de momento esto, si se quiere, es un parche, es un incentivo, pero es un incentivo que al final en cada empresa, si hacemos la suma, le puede representar desde luego una ayuda consistente. Lo dejó bastante claro, presidente, porque de algo nos sirve aprender de los errores. Salvar la Navidad, salvar la Semana Santa, no quiere ni oír ni hablar de ello. Lógicamente, por supuesto, con las cifras que todavía estamos manejando en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el sector sí que pide, los hoteles piden que levante ese cierre en las grandes ciudades, que busquemos ese equilibrio. Ahora mismo no es posible. Yo creo que tenemos que ir caminando este itinerario, como os digo. Ahora, de momento, es muy complicado porque estamos en un índice de contagios muy elevado, con una hospitalización muy elevada, pero si persistimos en aquello que estamos haciendo en las últimas semanas, estoy convencido de que podremos, más pronto que tarde, ir bajando las restricciones. Pero tenemos que ser conscientes de la situación. Ahora llevamos una dinámica positiva y tenemos que consolidar esta dinámica. Es el peor momento para gobernar. Cuéntanos también esa parte más personal, presidente. Se va a cumplir ahora precisamente un año. Me imagino que habrá tenido momentos muy duros en el Palau de la Generalitat, con días como hoy, en el que le informan como presidente que 104 personas han fallecido, que 104 familias valencianas están sufriendo la pérdida de un ser querido. ¿Se tiene ese sentimiento de no poder hacer más como presidente también? Por supuesto, Silvia, por supuesto. Siempre el peor indicador es el indicador que genera un dolor intransferible y que, por tanto, bueno, pues te genera frustración, sin duda. Es cierto que no son cifras, son rostros, son familias, son personas que esta pandemia, desgraciadamente, pues les ha cortado su proyecto vital, ¿no? Y sí, desde luego son los momentos más duros, sin duda. Por cierto, presidente, para finalizar, no quisiéramos también dejar de hablar de esa cita con las urnas el próximo domingo, elecciones en Cataluña, y nos jugamos mucho también en la Comunidad Valenciana dependiendo del resultado que se obtenga. Máxima expectación y sobre todo queríamos preguntarle también si cree que era un buen momento. Salvador Illa deja el Ministerio de Sanidad en un momento delicado de la pandemia para las elecciones catalanas. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, yo creo que Salvador Illa ha hecho un trabajo positivo. La verdad es que yo con él durante todo este tiempo he tenido una relación muy positiva, nos ha ayudado. En el conjunto de la pandemia creo que la Comunidad Valenciana ha tenido un comportamiento
un comportamiento positivo en términos generales dentro de la desgracia enorme y ha tenido una cogobernanza positiva con el Gobierno de España. Pero es cierto que los momentos políticos son como son, ¿no? Y también es muy importante que, como decías, ¿no? que Cataluña tenga un resultado positivo para su conjunción con el resto de España y también con la Comunidad Valenciana. Para nosotros son unas elecciones que de alguna manera también nos influyen. Si lo decías, ¿no? Es verdad que si hay un gobierno en Cataluña que se sienta a negociar la financiación, que se sienta a aportar en infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, todo eso, como estamos en un espacio común, pues es verdad que nos ayudaría y sería un partener más, un compañero más en lo que es una visión objetiva de favorecer el conjunto de la ciudadanía de los territorios del área mediterránea. Y eso, pues, sería mucho más positivo que ahora que tenemos un gobierno que está mirando simplemente el ombligo, el independentismo y que no va a superar los problemas de la gente, ¿no? Por tanto, cualquier avance que se dé en Cataluña dirigido a la gestión, a la coordinación, a la cooperación desde el respeto entre las comunidades autónomas y en el conjunto de España, pues yo creo que es positivo. Bueno, esperemos que vayan bien esas elecciones. La abstención parece que va a ser la gran protagonista. El próximo domingo seguiremos de cerca los resultados electorales. Para finalizar, le quiero pedir un llamamiento a ese ciudadano que ha tenido que cerrar su negocio. En cuanto a la parte económica, ¿qué le diría desde el Palau de la Generalitat? ¿Cuál es su mensaje, presidente? En primer lugar, yo me quiero dirigir al conjunto de la sociedad valenciana para agradecerle el esfuerzo enorme que está haciendo. Todos están haciendo el esfuerzo, pero es cierto que están haciendo más esfuerzo aquellos que además tienen restricciones y no pueden llevar a cabo su actividad económica. Yo quiero decirles que les vamos a ayudar en lo que podamos y a donde no lleguemos en este plan Resistir, llegaremos más allá. Que tenemos que hacerlo desde el diálogo permanente, desde la confianza, pero sabiendo que ahora es importante restringir las relaciones sociales, que es verdad que no hay un sector que sea ni mucho menos culpable de esta situación, pero todos aquellos espacios, empezando por los ámbitos privados, que son donde se producen muchas veces los mayores contagios porque hay mayor confianza, en todos los ámbitos tenemos que ver cómo podemos limitar estos contactos. Es una cuestión de semanas, de un tiempo. Las vacunas nos van a dar la solución, pero ahora tenemos que persistir porque cada día que bajemos la guardia van a ser más muertes, van a ser más contagiados, van a ser más hospitalizados, más UCIs. Por eso yo empatizo desde luego, y estoy al lado de este desgaste profundo que viven muchas personas que no pueden ejercer su actividad, pero de verdad les pido que confíen y que la reacción económica va a ser posible cuando superemos estos estadios que tenemos de la pandemia. Va a haber una gran reactivación económica, pero ahora tenemos que priorizar claramente aquello que es lo fundamental, que son las vidas de las personas, lo que es la capacidad del sistema sanitario de dar cobertura a las personas que contraen la enfermedad. Por cierto, muchas ayudas a muchos sectores. Un paréntesis, si me lo permite, ¿al sector audiovisual llegarán también esas ayudas, presidente? También, por supuesto. Sin democracia comunicativa no hay democracia. O sea, sin capacidad de los medios para poder dar a conocer las distintas opiniones no hay democracia y no hay autogobierno. Y por tanto, desde luego que ayer mismo teníamos una reunión en este ámbito y vamos a ayudar también a esa necesaria configuración del ecosistema informativo valenciano, que es básico para la propia salud, la calidad democrática del país. Un virus que no da tregua, hoy deja 104 muertos en la Comunidad Valenciana. Nos ha gustado poder entrevistarle, presidente. Intuimos un cierto optimismo pese a la tragedia, insistimos con esa vacunación y ese mensaje que queremos insistir a los valencianos. Nos queda aguantar un poquito más. Estamos por el buen camino, presidente, ¿lo conseguiremos? Seguro, estamos en la dirección correcta. Sabemos aún que nos queda un trecho, pero vemos el horizonte, vemos un horizonte de esperanza
Y es cierto que aún tendremos que pasar por situaciones complicadas, difíciles, pero debemos estar juntos. Nosotros somos una comunidad fuerte, con coraje, con capacidad de emprendimiento, y tenemos ahora que demostrar que juntos saldremos de esta. Estoy seguro, vamos a salir más pronto que tarde de esta situación. Gracias, presidente, por atendernos desde el Palau de la Generalitat. Esperamos verlo muy pronto en este plato. Cuídese mucho. Buenas noches. Muchas gracias, Silvia. Entrevista especial hoy al presidente de la Generalitat en Ágora. Mañana más. Gracias por estar ahí. Buenas noches.